Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien, espero que se estén cuidando. Simplemente les quería comentar que seguimos trabajando conjunto con el profe Carlos y con este libro, ¿sí? Este módulo que se armó para ustedes. Y seguimos trabajando con el proyecto Somos Actores, ¿sí? Así que nosotros estamos manejando con segundo B, con lo que es el Classroom. Espero que manden los trabajos, que pregunten cualquier duda que tengan, ¿sí? Así nos vamos acomodando, ¿sí? Esto es nuevo para todos. Y bueno, ahora lo voy a dejar a continuación con el profe Carlos, que él va a estar explicando un poquito la clase de Somos Actores, la parte 2 vamos a decir. Así que bueno, un abrazo, cariños a todos y espero que estén muy bien. Hola mis genios, ¿cómo están? Bueno, seguimos trabajando, seguimos trabajando. Contarte que bueno, que hubo una demora en esta segunda clase, ¿por qué? Porque esperamos a que el grueso de compañeros pudieran llevar las actividades que ya tenemos pautadas, que eran cuatro, ¿sí? Entonces bueno, necesitábamos que la mayoría del grupo de los segundos se pusiera a tono para poder seguir las clases. Así que seguimos aprendiendo, seguimos en el proyecto Somos Actores, seguimos trabajando con este módulo que cuando vos vuelvas, este módulo ya está en la escuela, lo habíamos sacado con el profe Sebas para ya empezar a trabajarlo y bueno, nos pasó esto. Pero le seguimos dando para adelante entre vos y nosotros. Vamos a hacer un gran equipazo para que vayamos a tope con esta materia. Vamos a seguir trabajando entonces, te dije, con el proyecto Somos Actores. Esta vez vamos a fortalecer una idea nueva, un concepto nuevo son los lenguajes del teatro, ¿sí? Acordate que antes de ver esta videoclase tenés un video para ver previo, que es un fragmento, el fragmento final de la historia Los árboles mueren de pie de Alejandro Casona, que ver ese video nos va a posibilitar entender un montón de cosas que acá están en forma teórica, ¿sí? Porque el teatro, como vos sabés, por lo que estás estudiando con la profe de teatro, es acción y es puesta en escena, ¿sí? Por otro lado, vamos a practicar cosas que vimos la clase pasada para ver si se entendieron. Entonces es un trabajo intenso que vamos a hacer entre ustedes y nosotros. Seguimos en casa, pero seguimos aprendiendo, con muchas ganitas de encontrarnos de nuevo para poder seguir estando juntos en la escuela, riéndonos y consultando y trabajando y ese tipo de cosas que hacemos cuando estamos en la escuela. Bueno, ahora se activa la pizarra digital y a empezar a trabajar. Arrancamos entonces la clase, estamos en el proyecto Somos Actores, esta es la clase número 2. Previo a esto, en la hoja de ruta te mandamos a que veas un fragmento, ¿sí? De una obra de teatro que se llama Los árboles mueren de pie. La idea era que vos puedas haber visto primero ese fragmento, por eso si no lo viste es necesario. ¿Sí? Acordate que en la hoja de ruta está el link para poder verlo. Los árboles mueren de pie es una obra de teatro muy famosa, ¿sí? De Alejandro Casona y nos va a permitir imaginar, ¿sí? Todo el aspecto teórico que hoy vamos a ver en esta clase. ¿Sí? Así que hiper importante que hayas visto ese fragmento. Bien, hoy vamos a trabajar, como nos dice el título de esta clase, obviamente seguir con el texto dramático porque es el texto particular que vemos en segundo año, así como en primero vimos el género narrativo y trabajamos con fábula, cuento folclórico y cuento maravilloso, el texto estrella diferente que vamos a aportar en este segundo escalón que es segundo año es el texto dramático, es la obra de teatro. Y hoy lo que vamos a conocer son los lenguajes que tiene el teatro, ¿sí? El teatro tiene dos lenguajes, ¿sí? Eh, que son el lenguaje visual y el lenguaje auditivo. Cuando yo voy a ver una obra de teatro, lo que veo, ¿sí? Conforma el lenguaje visual y lo que escucho es el lenguaje auditivo, ¿sí? Entonces, como dice este fragmento y como lo dice la hoja de ruta o la hoja que te dimos del módulo, el lenguaje visual está formado por los actores, su mímica, gestos y movimientos, y también por su escenografía, o sea, el lugar donde transcurre la historia. ¿Te acordás en el fragmento que viste qué lugares había en la obra de teatro? Bien, y además de esa escenografía había utilería, ¿sí? Que estaba formado por los muebles u objetos y la iluminación que se le daba para darle un ambiente, ¿sí? Entonces yo te voy a pedir que evoques eso que vistes en el fragmento, para que puedas registrar cómo se manifestó el lenguaje visual en esa obra de teatro
que ese fragmento que viste. ¿Te acordás que también habíamos hablado la clase pasada de que el emisor es múltiple? Y bueno, y acá se vuelve, digamos, a ver o a tomar en importancia la necesidad de ese emisor múltiple. Porque cuando alguien escribe un cuento, por ejemplo, el emisor es el autor, pero en la obra de teatro hay un montón de personas que conforman, ¿sí?, ese emisor, o sea, quien emite la historia, para que el público, ¿sí?, pueda entenderla. Entonces, por un lado están los actores, ¿sí? ¿Te acordás que había actores que representaban a la abuela? Estaba el actor que representaba a Mauricio, etcétera, ¿sí? Entonces, todos ellos, si alguno de ellos faltaba, el mensaje no iba a llegar. Imagínate que no estuviera el personaje de la abuela, por ejemplo, en la historia. ¿Qué hubiese pasado con ese fragmento que vimos? Hubiese sido otra cosa. Está entonces, acá volvemos a ver este concepto de el emisor múltiple, ¿sí? Y por el otro lado está el lenguaje auditivo, también compuesto por estos actores, ¿no? Estas personas que conforman el emisor múltiple. En el caso de los actores, la voz, las conversaciones, ¿sí? También si tiene música ambiental o los ruidos. Por ejemplo, si una escena requiere de que haya el ruido de un timbre, eso le va a dar un tinte, ¿sí? Un tinte diferente, ¿no? Que si el actor solamente dice, ay, tocaron el timbre. O sea, como que hace que el público no se lo crea tanto. En cambio, si suena el timbre de la puerta, el actor se puede mover. Lo mismo, supongamos que suene un celular, ¿sí? No es lo mismo que el actor agarre el celular y diga hola, ¿quién es? Que se haya escuchado el sonido. Lo mismo si se necesita, digamos, en la música ambiental, por ejemplo, el tema de que haya lluvia para mostrar, ¿sí?, desde lo auditivo que está lloviendo, así como en el lenguaje visual van a aparecer las luces, la iluminación, para darle la idea, ¿sí?, de que está lloviendo, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a centrar ahora, ¿sí?, en este fragmento que ustedes los tienen de Los árboles mueren de pie, eh, que ustedes lo tienen en el fragmento del módulo, ¿sí? Y les voy a invitar, ¿sí?, a que más allá de que ahora lo tenemos, ¿sí?, así para mirarlo, les voy a proponer una propuesta familiar. ¿Qué tal si buscan de la familia a dos personas más ustedes, o sea, tres personas, y hacen algo que se llama teatro leído, ¿sí? El teatro leído es cuando yo lo que hago es un intermedio entre lo que se va a ver en el escenario y la lectura. Entonces, cada integrante de la familia, de estos tres que con vos y dos personas más, van a tomar el rol de personaje. Por ejemplo, el rol de abuela. ¿A quién en casa le podés dar el rol de abuela? ¿Sí? O si vos querés asumir ese rol. Por otro lado, aparece el personaje el otro, ¿sí? Que ya sabemos en la historia quién es ese otro, ¿no? Que es el Mauricio auténtico, el Mauricio, el nieto original de la abuela, ¿sí? Y después también aparece en la segunda parte otro personaje importante, ¿sí? Que es Balboa, que es el abuelo, ¿sí? El esposo de la abuela. ¿Estamos? Entonces lo que te voy a invitar es, más allá de hacer la lectura, que también invites a alguien de tu familia y después me cuenten abajo en la parte de comentarios cómo les fue. ¿Sí? Si se rieron, si les salió los actores que tienen adentro para poder llevar a cabo esta obra de teatro, este fragmento de Los árboles mueren de pie. ¿Sí? Así que bueno, esa es la invitación. Esa es la invitación para toda la familia. ¿Está? Entonces, no es mucho, lo que van a hacer es distribuirse, pueden, digamos, subrayarse quién va a leer cada cosa y hacer la teatralización, ¿sí? Acuérdense que el texto dramático tiene una parte que es el diálogo y también como podés ver acá, ¿sí?, y también lo podés ver acá, o en el fragmento que vos tenés, hay partes que aparecen entre paréntesis. Esas son las acotaciones. Esas no se dicen, sino que se hacen, se representan. ¿Está? Lo mismo con la introducción.
que dice, la escena en casa de la abuela, encuentro de esta con el otro, su nieto Mauricio auténtico, es el momento en que se precipita el desenlace, ¿sí? Entonces, eso son ¿te acordás? Son las indicaciones, tanto para el actor como para el director, y para el escenógrafo, por ejemplo, y el utilero, para saber qué elementos tienen que estar en el escenario arriba. Y bueno, vos lo pudiste ver en el fragmento que te dejé de la obra Los árboles mueren de pie. Entonces, te invito a que después de que veas esta clase, te animes a hacerlo en casa, de jugar un poco a ser actores, como se llama este proyecto, y que te metas en la piel de el otro, ¿sí? El nieto auténtico de la abuela, ¿sí? Y de Balboa. Como ves, la abuela y el otro tienen el peso fundamental de esta escena. Entonces, por ahí el familiar que no se anime puede hacer de Balboa, ¿sí? Que tiene, digamos, poquito que leer y poquito que interpretar. Y esto es lo que le pasa un poco a los actores cuando, digamos, el director distribuye las escenas. ¿Está? Bien. Y lo que vamos a hacer es responder, ¿no? Pensar, ¿por qué la obra se llama así? Tiene un sentido este título, ¿sí? Los árboles mueren de pie. ¿Qué relación hay entre los árboles y lo que ocurre en la historia? ¿Está? Y esto me lleva también a hacerte reflexionar. Cuando nosotros escribimos, nosotros le ponemos títulos a las historias. ¿Te acordás que en el taller de escritura siempre decíamos, lo primero que hacemos es escribir la historia y después le ponemos el título, porque así le podemos dar el cierre a la idea que quisimos transmitir en ese relato? Bueno, ¿te acordás que, por ejemplo, en la fábula era muy simple el título? Era el zorro y el cuervo, ¿sí? El león y la rata, ¿sí? O Urdemales y la paloma de oro. O sea, era muy simple la Bella y la Bestia, Blancanieves. O sea, era muy fácil la escritura de los títulos. Bueno, la propuesta ahora es un poco un desafío, ¿sí? De cuando escribamos, de poder elaborar un buen título para que llame la atención del lector, ¿sí? Entonces, te dejo este dato porque después cuando hagamos taller de escritura lo vamos a usar. Vamos a tener que empezar a ser creativos en los títulos que le ponemos a nuestras historias. Entonces, volviendo a la consigna, uno, ¿por qué la obra se llama así? ¿Sí? Y después lo que te pido es que puedas registrar los lenguajes del teatro que aparecen en este fragmento, ¿sí? Por eso te hice ver primero, o te hicimos ver primero con el profe, ¿sí? La obra de teatro. Acordate, el lenguaje visual es todo lo que tiene que ver con los actores. Bueno, ¿qué cosas de los actores veo? ¿Qué mímicas vi? ¿Qué gestos? ¿Qué movimientos? ¿Cómo era la escenografía donde transcurría la historia? ¿Qué utilería tenía? ¿Y cómo era la iluminación? Eso es lo que es lenguaje visual. Y después, el lenguaje auditivo, ¿sí? En esta escena, cuando la abuela dice, digamos, la verdad del hecho que estaba pasando, ¿sí? Seguramente el tono de voz de la abuela es distinto, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con el lenguaje auditivo. Entonces vamos a pensar cómo son las voces y las conversaciones, si hubo música ambiental en lo que vimos y si había ruidos, ¿está? Entonces, la invitación es a que podamos reconocer en el fragmento, ¿sí? En el fragmento del texto que tenías para leer y que vos representaste con tu familia, qué lenguajes de teatro aparecen en ese fragmento. ¿Sí? Por otro lado, ¿te acordás que habíamos trabajado con las propagandas, ¿sí? Las publicidades de las obras de teatro? Fíjate acá cómo en esta publicidad de Los árboles mueren de pie, aparece, ¿sí? Aparecen esto que habíamos analizado en la clase pasada, que son el emisor múltiple. Fíjate, por un lado dice de Alejandro Casona, que es el autor. Alejandro Casona murió ya hace bastante tiempo, está, pero fíjate cómo sigue presente con su obra. Por otro lado está Manuel Ruiz, que es el director, ¿sí? Manuel Ruiz, que es el director, y después aparecen cuatro personas más abajo. Dice Miguel Ángel Hernández, ¿sí? Eh, Alonso Venegas, Vicky Montero y Rocío Carranza, ¿sí? Fíjate que aparecen cuatro personajes y los podemos identificar con lo que leímos. Aparece Mauricio, ¿sí? Aparece la abuela, ¿sí? Eh,
aparece Balboa, ¿sí? Acordate que la abuela se llamaba Eugenia, ¿está? Em, y también aparece Isabel, que es el personaje de la novia de Mauricio, ¿sí? Entonces, fíjate cómo lo que vimos en la clase pasada, cuando se tiene que vender la obra para que la gente la vea, se haga la propaganda, la publicidad, se forma de esta manera, ¿no? Con la imagen que representa la historia, fíjate que ahí aparecen las cartas, está el título en grande y después en más pequeño aparece el autor y el director, ¿sí? Como en orden de importancia, y luego los actores, porque los actores aparecen en las fotografías, entonces, digamos, por eso, digamos, como que se le da más importancia. Volviendo a la actividad, entonces, ¿por qué la obra se llama así? ¿Qué lenguajes del teatro aparecen en el fragmento de Casona? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer con este que leímos y que tiene que ver con la comprensión lectora y encontrarle el mensaje que nos dejó el autor. Luego lo que vamos a hacer es leer esta anécdota, ¿sí? Esta anécdota, fíjate, se llama Trágame Tierra, ¿está? Estas anécdotas venían en una revista, la revista Viva de Clarín, ¿sí? Donde una psicopedagoga lo que hacía era transcribir anécdotas de chicos o que les contaban las mamás o que les contaban los chicos que habían hecho en la sesión. Entonces, son muy graciosas porque muchas se parecen a como si fueran chistes, ¿no? Entonces, vamos a analizar cómo podemos pasar este texto, ¿sí? A un texto dramático. Fíjate cómo está el texto Trágame Tierra, ¿sí? Y fíjate, ¿sí? La silueta que tiene el texto dramático, ¿sí? Texto dramático, ¿sí? Y fíjate cómo es la silueta de la anécdota. ¿Es igual? ¿Aparecen cosas parecidas? ¿Te parece que aparecen cosas parecidas? Sí, muy bien, aparece el diálogo, bien, ¿sí? Y en la parte de adelante, en el comienzo del texto, ¿qué aparece? ¿Podemos decir que hay una similitud con este comienzo del texto? ¿Sí? Con la escena en casa de la abuela, encuentro de esta con el otro, ¿te parece que hay una conexión? Bien. Ahí ya nos podemos empezar a conectar un texto con el otro. Son dos cosas distintas, ¿eh? El texto dramático es una cosa, la anécdota es otra, pero comparten lazos como texto y estos lazos nos permiten que lo podamos transformar, que podamos pasar de la anécdota a un texto dramático, ¿sí? Bien, y lo que te pide primero, porque como estamos viendo los lenguajes, es dice, ¿qué lenguajes visuales se necesitarán si se hace una obra sobre el texto Trágame Tierra? ¿Sí? Entonces vamos a leer el texto. Fíjate que dice, Trágame Tierra, 9 años Antelmo. Ya cuando te dice 9 años está indicando que uno de los personajes es un chico, ¿sí? Y como tal el chico tiene determinado conocimiento del mundo. ¿Está? Entonces vamos a leer la anécdota que dice así. En medio de una clase sobre las diferentes características geográficas de la Argentina, Facundo acotó: en ese lugar hay muchas lluvias torrenciales. El maestro, sonriendo, preguntó: ¿Lluvias torrenciales? ¿Y qué significa eso? María levantó la mano y gritó entusiasmada: ¡Lluvias de tierra! Bien, como ves, aparece el diálogo, entonces yo ahí voy a poder interceptar a los personajes. ¿Cuántos personajes vemos acá? Está Facundo, está el maestro y está María, ¿sí? Entonces ahí con ellos voy a entablar el diálogo. Lo que voy a hacer es copiar los diálogos que están en la anécdota tal cual, ¿sí? ¿Qué es lo que le vamos a agregar? Le vamos a agregar las acotaciones. Y lo que vamos a hacer es crear un texto introductorio, ¿sí? Como el que aparece acá, un texto introductorio como el que aparece acá, donde vamos a decir cuál es el marco de la escena, ¿sí? Entonces, vamos a reescribir el texto con los datos que aparecen en este texto. Solamente le vamos a agregar las acotaciones entre paréntesis, que son las indicaciones para el actor. Por ejemplo, dice, el maestro sonriendo preguntó, ¿sí? Ahí yo tengo uno de los lenguajes, uno de los lenguajes del actor, el gesto de la sonrisa, ¿no?
porque se dio cuenta de que, digamos, había dicho algo gracioso. ¿Está? No voy a poner en la acotación preguntó, porque como están los signos de pregunta, ya ahí el actor se da cuenta que es una pregunta. Entonces no voy a poner preguntó, no es necesario, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de María, dice levantó la mano y gritó, ¿sí? Ahí sí voy a poner en la acotación que levantó la mano y gritó, porque el actor tiene que saber que gritó entusiasmada, dice, que lo dijo con vehemencia, con muchas ganas, esto de lluvia de tierras, ¿está? Entonces, volviendo al punto del 3 que dice qué lenguajes visuales, ¿sí? ¿Qué lenguajes visuales, ¿sí? Aparecen? Los lenguajes visuales, ¿te acordás que eran aquellos que tienen que ver con la mímica, los gestos, los movimientos, la escenografía y la utilería, ¿sí? ¿Dónde transcurre la historia? Entonces ahí yo me puedo imaginar la escenografía y la utilería que tendría este, este texto si fuera dramático, ¿está? Y el desafío, que ya te di algunas pistas para que lo puedas construir y lo tenés que conectar con lo que vimos en la clase pasada y por ahí con las aclaraciones que te hice cuando te devolví el trabajo, vamos a poner en el punto 4, ¿sí? Esto de transformar la anécdota en un texto dramático. O sea, vamos a transformar este texto, lo vamos a pasar a otro texto, ¿sí? Al texto dramático. ¿Estamos? ¿Se entiende? Si no sabes que abajito tenemos los comentarios para que vos puedas hacer, ¿sí? Vamos a resumir un poco la clase. ¿Está? Primeramente había que ver el fragmento de Los árboles mueren de pie. Luego aprendimos esta clase los dos lenguajes que tiene el teatro, el lenguaje visual y el lenguaje auditivo. Por otro lado, ¿sí? Recordamos conceptos relacionados con el circuito de la comunicación en el teatro, sobre todo y fundamentalmente el emisor múltiple, que no es un solo emisor, que es un emisor múltiple. Por otro lado, lo que hicimos con esta actividad es, por un lado, practicar el formato textual que tiene, la silueta que tiene el texto dramático, y por el otro lado, lo que hicimos es repasar el concepto de lenguaje visual. ¿Está? Bien, cerrada la idea, espero que sí. Acordate que tenemos la hoja de ruta que es la que te va orientando. O sea que tenemos el material. Tenemos las hojas del módulo que también tienen las mismas consignas y que son para leer. En esta clase especial te dimos primero que veas un fragmento de Los árboles mueren de pie, de una obra de teatro, para que vos te vayas imaginando esto que estamos trabajando, ¿sí? Y después están estas explicaciones. ¿Estamos? Para que vos puedas resolver esta clase de hoy. Bien, y despidiéndonos, decimos lo siguiente. Primero, si sos de segundo B, acordate que el profe espera los trabajos por el Classroom, ¿sí? Recordate que segundo B, los trabajos los entrega por el Classroom, ¿sí? Así que importantísimo. Acordate que acá abajo, mientras vas haciendo la actividad, tenés la posibilidad de ir consultándonos antes de entregar el trabajo, ¿sí? Bien, por un lado eso. Y la gente que es de segundo A sabe que tiene que mandarlo por mail, ¿sí? Lo tiene que mandar por mail. ¿Y cómo lo tiene que mandar? Si el mail es de un familiar, como por ejemplo acá que mi mamá manda los trabajos al director, mi mamá con su mail que se llama mamá de Carlos, ¿sí? Lo que hace mi mamá es poner la dirección donde hay que mandarlo, por ejemplo en este caso segundo A, jh3 gmail.com. En el asunto le pone el nombre porque pobres profes tiene que saber dónde está, ¿sí? Acordate que este mail lo usan todos los profesores, entonces el profe de lengua tiene que identificar, ¿sí? Que es de su materia. Entonces vos le vas a poner asunto, prácticas, tarea, clase 2 en este caso, ¿sí? Asunto, prácticas, tarea, clase 2. Y vas a redactar el correo. ¿Qué vas a poner ahí? Sobre todo si el mail es de tu mamá o de tu papá o de algún tío, vas a poner tu nombre y apellido, ¿sí? Vas a acordarte de colocar el trabajo. Muchos me han mandado el mail sin el trabajo, ¿sí? ¿Cómo podés colocar el trabajo? De dos formas. Uno, en documento Word. Lo que vas a hacer es escribir las respuestas 1, 2, 3, 4, que son las consignas de esta clase, las vas a escribir en el documento Word y lo vas a poner como archivo adjunto a este correo. Si no tenés la aplicación del Word, lo que haces es redactar las respuestas, ¿sí? Recordá que necesitas tenerlo en la carpeta, ¿sí? Tanto segundo A como segundo B.
Recuerden que la carpeta es importante porque en algún momento vamos a volver a la escuela, ¿sí? Y no vamos a tener por ahí los dispositivos para recordar lo que fuimos haciendo, el registro que tenemos. Y como siempre me dirás, profe, son 2 veces la cosa que tengo que hacer. Bueno, ¿sabes qué pasa? Estamos ayudando al cerebro a que los contenidos se le fijen, porque lo está haciendo varias veces, ¿está? Entonces no es una pérdida de tiempo, es para que podamos fijar contenidos, ¿sí? Ya que estamos lejitos, esta es una forma, digamos, de fijar lo que fuimos trabajando, ¿sí? Bien, entonces acuérdense segundo A, mail, ¿sí? A la dirección de correo, el asunto, poner prácticas tarea clase 2 o prácticas dudas si tienen. Recuerden que por ahí me parece más rápido y expeditivo es mirar el comentario que aparece en el canal de YouTube. Es más fácil para las dudas. Acuérdense de poner nombre y apellido de alumno, siempre. Colocar el trabajo, no se olviden. Y las opciones de colocado de trabajo son o en un documento Word o redactando en el cuerpo del mail. ¿Sí? Y ahora sí, con el profe nos despedimos hasta la próxima clase. Espero que les haya gustado el fragmento que vieron, por eso hoy la clase parece un poco más cortita porque tenían que ver la obra de teatro, ¿sí? Seguimos trabajando, ¿sí? Seguimos en casa cuidándonos, seguimos aprendiendo y bueno, con las ganas de prontito poder vernos y reírnos un rato juntos.